Hola, ¿qué tal? Estamos en la cuarta clase de este curso virtual de Feminismo y Socialismo impulsado por el campus virtual del Instituto del Pensamiento Socialista Karl Marx de Argentina. Hasta ahora estuvimos viendo no toda la historia de manera cronológica, sino algunos momentos de la historia que seleccionamos especialmente por el cruce que hay en esos momentos entre socialismo y feminismo, o podríamos decir, los momentos que más nos sirven para pensar el cruce que hay entre clase y género o entre patriarcado y capitalismo. Por eso vimos la Revolución Burguesa de 1789 en Francia, vimos la Comuna de París en 1871, después en la segunda clase nos concentramos en ver qué pasó con el feminismo y el socialismo frente a la Primera Guerra Mundial. Allí estuvimos viendo también el papel que tuvieron las sufragistas, la primera ola feminista que exigía el derecho al voto, y qué relación hubo entre la posición política del feminismo frente a la guerra y la posición de las socialistas que, con Clara Zetkin a la cabeza, organizaban las conferencias internacionales de mujeres socialistas. Entre esas conferencias hubo una muy destacada en la que Clara Zetkin propuso la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, una fecha que hasta el día de hoy se conmemora en todo el mundo y que fue originada por la decisión de las mujeres socialistas. En la siguiente clase nos concentramos en la experiencia de la Revolución Rusa de 1917, el primer Estado obrero de la historia. ¿Qué rol tuvo en la transformación de la vida de las mujeres y qué rol tuvieron las mujeres en esa revolución que triunfó en octubre de 1917 con la toma del poder por parte del partido bolchevique? Ahora entonces vamos a concentrarnos en la década del 70, en lo que se ha dado en llamar el surgimiento de la segunda ola del feminismo. En este periodo nos vamos a encontrar con huelgas políticas y económicas, con manifestaciones radicales de estudiantes en distintos países del mundo, con manifestaciones muy radicalizadas también de la población afroamericana contra el racismo, y también nos vamos a encontrar con enormes movilizaciones de la comunidad de lesbianas, gays y transexuales en algunos países del mundo, fundamentalmente en Estados Unidos. Todo esto en el marco de manifestaciones en todo el mundo contra la guerra de Vietnam. En el marco de esta situación, entonces, abierta en el año 68, decíamos con manifestaciones estudiantiles, podemos mencionar, por ejemplo, el Mayo francés, pero también podemos mencionar el Cordobazo en Argentina, una manifestación de unidad obrero-estudiantil que hirió de muerte a la dictadura que en ese momento gobernaba el país. También hubo manifestaciones estudiantiles en México. Es conocida la masacre de Tlatelolco de este periodo, y también hubo revoluciones en todo el mundo, revolución de Portugal en el 74, la revolución iraní, hubo procesos de revolucionarios y manifestaciones muy radicalizadas en el este europeo, por ejemplo, la primavera de Praga en Checoslovaquia, los cordones industriales en Chile, que disputaron el doble poder con el gobierno de Allende. Esta oleada de radicalización que recorrió tanto el hemisferio que estaba bajo el dominio del capitalismo, el dominio imperialista, como el hemisferio que pertenecía a la órbita de países influenciados por la Unión Soviética, en ese entonces la Unión Soviética, ¿no? En el medio de esto también luchas por la liberación nacional, por ejemplo, como las revoluciones de Angola, Mozambique. Es decir, que todo el mundo ebullía en estas huelgas, manifestaciones y procesos revolucionarios, entre los cuales se colaron los movimientos que cuestionaban también la vida cotidiana. Por eso el movimiento de liberación sexual y el movimiento de mujeres que irrumpe en este periodo conocido como la segunda ola feminista. Las mujeres entonces van a denunciar el sexismo que existe en los lugares de trabajo, en los estudios, en los lugares de estudio, en las ciencias, en las distintas disciplinas. Van a cuestionar el sexismo en la educación, en los medios de comunicación. Entre las consignas más importantes del periodo nos vamos a encontrar con que las feministas levantan a igual salario, igual trabajo, junto con otras demandas especialmente relacionadas con la sexualidad y
el disfrute y los derechos sobre el propio cuerpo. Por ejemplo, el derecho al aborto, que es uno de los derechos que se consigue en este periodo en los países centrales. En Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España, es el momento en que se empieza a legalizar el aborto. Además de igual salario por igual trabajo, las mujeres en este periodo denuncian, sobre todo las feministas socialistas, denuncian la doble jornada laboral que afecta a las mujeres que se ven obligadas a trabajar fuera de su casa y que al mismo tiempo cargan con la responsabilidad del trabajo doméstico no remunerado. Una de las consignas más simpáticas, podemos decir, del momento, es aquella en la que de manera cómica las mujeres denunciaban la doble jornada laboral diciendo: queremos empleo, trabajo tenemos un montón. En el texto de esta clase, además de los textos que hay como bibliografía opcional, se van a encontrar con muchos más detalles de estos procesos que mencionamos y además de cómo se dieron en los distintos países del mundo, porque tengamos en cuenta que este periodo que decimos de radicalización, que se abre en el año 68 y podemos decir que se empieza a cerrar a principios de los años 80, puede ser en el año 82 con la guerra de Malvinas en Argentina, la guerra entre Inglaterra y Argentina, o también los comienzos de la Primera Guerra de Irak, o también los procesos contrarrevolucionarios, el golpe de Jaruzelski en Polonia, o sea, todos procesos de los inicios de los 80, los 90, que cierran categóricamente este periodo. Vamos a ver que se da distinto en distintos países. Esto no lo vamos a mencionar aquí en el video, pero sí lo pueden leer en el texto de la clase, porque piensen ustedes que estos años 70 de radicalización, en algunos países del cono sur de América Latina y en nuestro país, a mediados de los 70, se da el golpe de Estado, la dictadura que termina, recién cae en el año 83. Entonces, quería señalar esto porque el desarrollo del movimiento feminista no fue igual en los distintos países. En los países centrales hubo un movimiento feminista más desarrollado y en los países donde hubo dictadura y donde previamente a la dictadura hubo una fuerte polarización y radicalización de clases con masacres perpetradas también incluso por los gobiernos democráticos anteriores a la dictadura, como fue el caso de la AAA en Argentina, hubo persecución a los activistas y entonces el feminismo no tuvo una forma de expansión. Muchas de las mujeres activistas de izquierda, progresistas, feministas, también se vieron obligadas a exiliarse. Pero más allá de esto, de que en estos países los grupos feministas fueron mucho más pequeños y tuvieron mucha menor influencia, lo que sí hay que destacar es que en general la perspectiva más general del movimiento feminista de los años 70, con sus diferencias en distintos países, lo que tiene en común es que es un movimiento feminista anti-institucional. Las tendencias más radicalizadas de este movimiento, no por casualidad, las impulsaron mujeres que provenían de una militancia de izquierda. Muchas de estas mujeres, sobre todo en Europa, desencantadas con la experiencia de sus propios partidos, del Partido Comunista sobre todo, y desencantadas con la experiencia que en ese momento tenían como horizonte, que era la vida en la Unión Soviética, es decir, en lo que se conocía como los países del socialismo real, donde verdaderamente había una fuerte opresión de la clase trabajadora, del pueblo y por supuesto también de las mujeres. Habíamos visto en la clase de la Revolución Rusa cómo el proceso de estalinización o burocratización del Estado obrero terminó eliminando todos los derechos conquistados por la revolución. Entonces piensen ustedes que en la década del 70 estas mujeres que empiezan a cuestionarse también el orden social, político, económico, pero también el orden de sus vidas cotidianas, se enfrentan a partidos absolutamente burocráticos, partidos comunistas absolutamente burocratizados, que desprecian la lucha por los derechos de las mujeres, que desprecian la lucha por la opresión de las mujeres, y en los que estas mujeres también encuentran que no solamente
se subordina la lucha por los derechos de la mujer, sino que en muchos de esos partidos se reproducen las conductas machistas o patriarcales. Esto entonces hace que muchas de estas mujeres migran de los partidos, conforman sus propias organizaciones autónomas y solamente de mujeres, pero a su vez es lo que también nos permite entender por qué muchos de los textos de esta época, de las feministas de esta época, nos vamos a encontrar con que tienen un lenguaje que nos parece apropiado del bagaje del marxismo. Vamos a escuchar, vamos a leer que estas mujeres hablan de mujeres y hombres como clases sociales o como clases sexuales, que van a hablar de explotación y de opresión, no en el mismo sentido que el marxismo, pero sí el lenguaje es un lenguaje tomado de su propia experiencia militante. Una forma de clasificar las distintas corrientes feministas del período, que siempre lo tenemos que recordar, el feminismo no hay un feminismo, sino que hay distintas variantes, versiones, distintas concepciones teóricas y distintas formas de militancia. Una forma de clasificarlo de manera global es dividir a las corrientes liberales y socialistas por un lado, porque su concepción de la opresión de la mujer se enmarca dentro de una ideología más abarcativa de explicación del sistema social, y por otro lado el feminismo radical o las corrientes distintas de feminismo radical que hacen la operación inversa, es decir, transforman a la teoría feminista en una teoría que no solamente explica la opresión de las mujeres, sino que es una teoría desde la cual leer o dar una explicación del funcionamiento global del sistema social. Entonces tenemos, desde este punto de vista, liberales y socialistas y, por otro lado, feminismo radical. Desde este punto de vista, entonces, las feministas liberales van a plantear que la emancipación de las mujeres se consigue a través de reformas al propio sistema capitalista. Es decir, lo que muchas veces se dice así en lenguaje llano, transformar al sistema desde adentro, es decir, ir consiguiendo derechos, o lo que se dice actualmente, ampliación de derechos dentro de las democracias capitalistas, sin cuestionar de ninguna manera la explotación de una pequeña minoría, que una pequeña minoría ejerce sobre la inmensa mayoría de la humanidad. Eso no está cuestionado para el feminismo liberal. El feminismo liberal lo único que persigue, digamos, es la incorporación de más derechos para las mujeres dentro de la democracia capitalista. El feminismo socialista, a diferencia del feminismo liberal, cuestiona profundamente la relación que hay entre patriarcado y capitalismo. Es decir, que plantea que no hay posibilidad de una emancipación total y absoluta de las mujeres si no eliminamos la explotación de una clase sobre otra. En ese sentido, las feministas socialistas luchamos por la ampliación de derechos dentro de las democracias capitalistas para conseguir y conquistar la mayor igualdad y las posibilidades de una vida mejor dentro de este sistema, al mismo tiempo que luchamos por derrocar este sistema y con una revolución socialista establecer las bases de un nuevo sistema donde la igualdad verdaderamente sea posible, eliminando no solo la opresión de las mujeres, sino también todas las formas de explotación. El cuestionamiento que se hace desde el feminismo socialista al feminismo radical es que al poner el acento o poner el eje principal en la abolición del patriarcado, deshistoriza al patriarcado, lo separa de los modos de producción o los sistemas sociales en los cuales se fue desenvolviendo, transformándolo en una estructura igual a sí misma, permanente a lo largo de la historia. Esto trae distintas consecuencias. En primer lugar, que si el patriarcado siempre estuvo, no tiene un origen, digamos, y en todas las distintas sociedades no sufrió transformaciones, siempre existió de manera igual a sí mismo, entonces es más difícil pensar cómo podría ser su transformación, su eliminación hacia el futuro. Pero además hay otra cuestión, que es que al establecer al patriarcado como una estructura ahistórica o transhistórica,
también el feminismo radical termina planteándose como perspectiva de transformación, o sea, limita su perspectiva de transformación a una transformación cultural, a una batalla cultural, podríamos decir, contra el machismo en la vida cotidiana o en las instituciones, pero impotente para transformar la sociedad que se basa en la explotación de la mayoría de las personas, donde las mujeres además llevan la peor parte por esta cuestión que planteábamos de la doble opresión. Es decir, que la batalla del feminismo radical termina limitada a una pelea o a una batalla de mujeres contra hombres, donde los hombres serían los portadores de las conductas machistas que oprimen a las mujeres, y las mujeres deberían ser quienes son responsables de buscar en cada lugar la pelea por su autonomía y por conseguir limar ese machismo, ese patriarcado que atraviesa o permea la vida cotidiana. Estos feminismos van a tener una deriva diferente a lo largo de las décadas posteriores que se han dado a llamar el periodo neoliberal, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos el posfeminismo dentro de las décadas del 80, 90, sobre todo 90 y hasta nuestros días. Pero para terminar quería leer una frase, una definición que hace una de las feministas de los años 70, entrevistada actualmente hace pocos años en un documental que ustedes tienen aquí en este curso para poder ver, que se llama Ella es hermosa cuando se enoja. Es un documental norteamericano donde las feministas de los años 70, las más destacadas activistas de los años 70, son entrevistadas al día de hoy tratando de rememorar cómo fue vivir aquella segunda ola feminista. Y una de ellas dice una frase que me parece muy interesante para pensar nuestro feminismo, el feminismo socialista. Ella no es socialista, pero me parece que es una frase que es un puntapié para estudiar y para leer y para pensar el feminismo socialista, que dice: una amiga me dio el libro de Betty Friedan, La mística de la feminidad. Betty Friedan es una de las líderes de la segunda ola feminista en Estados Unidos. Todavía me hace llorar. El libro me impactó. Fue el momento justo. Lo leí esa misma noche y lo supe. No era él, no era yo, era la sociedad.